El salitre, a mediados del siglo XIX, era un producto fundamental para el planeta. Se trataba de la época del capitalismo liberal, el nacionalismo, el colonialismo y el imperialismo, asimismo de la segunda revolución industrial y de la revolución agraria en el mundo. La importancia del nitrato puede compararse con el mismísimo carbón en los tiempos de máquinas movidas por el vapor o con sus particularidades, con el petróleo en nuestros días. Era una industria multimillonaria, cuya fuente productiva geográfica principal estaba en el desierto de Atacama, donde terminaron colindando 3 países, Perú, Bolivia y Chile, que se verían envueltos en una guerra entre 1879 y 1884. Por eso a la Guerra del Pacífico, algunos, reduciendo el amplio espectro de causas, también la llaman Guerra del Salitre. Y por cierto, ese conflicto sería vital en la cronología de estos 3 países. Para Chile, como país vencedor, representó el ingreso de un nuevo ciclo donde el país se consolidará y crecerá por la incorporación de la industria salitrera y nuevos territorios. Para Perú y Bolivia, los vencidos, esta realidad será distinta, ya que perderán los territorios de Tarapacá y Antofagasta y los beneficios de una riqueza estimada en millones de toneladas de salitre. De hecho, las cifras de producción muestran que en 94 años de explotación del salitre, entre 1830 y su crisis en 1924, ascendería a casi 70 millones de toneladas, y también revela los poderosos intereses geoeconómicos moviéndose a su alrededor, ya que quien se hiciera propietario de esas riquezas estaría en la cúspide de un poderoso monopolio. Entonces, con tanto dinero involucrado, ¿quiénes entraron en el juego de construir ese monopolio? Y con esas expectativas de dominio mundial de la producción y comercialización del salitre, ¿quiénes especularon al punto de desatar un choque de competencia industrial que desembocaría en una guerra internacional? Y por último, ¿qué tiene que ver el impuesto boliviano de los 10 centavos al salitre con el monopolio? Mi nombre es Fabián Berrío Villalón y esta es la crónica del Factor Toco en los orígenes de la Guerra del Pacífico. En el siglo XIX, nuestros países tenían clases emergentes, entre las cuales capas financieras e industriales de la burguesía, asumiendo sus negocios como parte del conjunto del movimiento de la nación. Así, en condiciones de industrialización embrionaria, se abrió paso a una burguesía financiera, alianza del capital minero y bancario, en la explotación de los recursos básicos que tuvo personas específicas. Entre estos hombres de audacia excepcional, un estadounidense nos ha llamado la atención. Henry o Enrique May, vinculado a importantes transacciones económicas, empresas y personalidades de Chile, Perú y Bolivia, cuyo paso silencioso por esos años de la historia dejó huellas trascendentes a la hora de dilucidar ciertos aspectos en las motivaciones de la guerra. Y si bien esta tuvo diversos orígenes más allá del salitre que la explicarían, el detonante, es decir, la acción o hecho determinante que la desató, tiene raíces distintas de las tradicionalmente conocidas. Y es que, desde mi punto de vista, las cuestiones más generales de la historia tienen su inevitable aterrizaje en fenómenos concretos, es decir, pasan de la especulación o suposiciones a los hechos concretos. En el caso de la Guerra del Pacífico, estimamos que su origen principal se relaciona con el enfrentamiento de 2 grupos antagónicos que tuvieron un choque de competencia industrial por el dominio del mercado salitrero en un lugar muy específico, la entonces zona boliviana de El Toco, al interior del puerto de Tocopilla, en áreas al norte de Antofagasta. Por un lado, los intereses del Estado del Perú, representado por su gobierno, el Grupo May y los bancos de Lima, y por el otro, los intereses de los propietarios y accionistas de la Compañía Chilena de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta y del gobierno de Chile. Por cierto, y debo indicarlo, su estudio detallado lo volqué en mi original y exitoso libro Orígenes, las causas de la Guerra del Pacífico, en el cual recapitulé cada uno de esos comienzos. Asimismo, ya hice un video a los que ustedes pueden acceder, en el que explico al menos lo que es el escenario general de lo que fue este suceso. Para darle contexto, comencemos por el principio.
En 1866, los chilenos José Santos Osa, un emprendedor, como le llamaríamos hoy, industrial inquieto y descubridor de las salitreras antofagastinas, junto a Francisco Puelma Castillo, abogado, diputado, colaborador de Santos Osa y de cierta manera financista, obtienen del gobierno boliviano del entonces presidente de ese país, Mariano Melgarejo, las concesiones que le cedían el desierto de Atacama, comillas, en que descubren depósitos de salitre y boras, cierre de comillas, todo el desierto, siendo la base para el posterior decreto de 1868 que entregaba los derechos exclusivos de esa concesión a la nueva compañía explotadora del desierto de Atacama, de la cual ambos eran los creadores. Con la firma del dictador Melgarejo, el 5 de septiembre de ese año se daba carta de nacimiento a la empresa por el término de 15 años. Al cabo de valorizar lo que tenían entre manos con la adjudicación de todo ese inmenso desierto boliviano, bajo la soberanía además condicionada de Bolivia, convencieron a importantes capitalistas que terminaron asociándose con Osa y Puelma. Así nace la empresa Melbourne Clark y compañía en 1869, teniendo en propiedad el contrato original y con un capital de 280.000 pesos aportado por el propio súbdito británico Melbourne Clark, más la empresa Guillermo Gibbs y compañía, subsidiaria de Anthony Gibbs & Sons de Londres, y el inglés George Smith, que se convierten por su experiencia e injerencia en la industria salitrera en Tarapacá peruana, en los principales administradores de la nueva empresa con un 43.3% de participación. Estos tres británicos se meten al negocio porque ya eran socios desde 1865, cuando forman en la ciudad peruana de Tacna la compañía de salitres de Tarapacá. Smith tiene por lo demás el poco codiciado récord de ser el iniciador del periodo de influencia de las compañías inglesas debido a negocios y obviamente deudas que el viejo industrial tenía con la casa Gibbs. A estos tres se une el famoso financista chileno de La Serena, Agustín Edward Osandón, dueño del banco de su nombre con sucursales en Inglaterra y Alemania y una de las fortunas más cuantiosas de Chile que, algunos antecedentes, indican que era de las principales del mundo. En octubre de 1872, la empresa reformará la razón social llamándose Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta con un capital de 2.500.000 pesos distribuidos en un total de 2.500 acciones de 1.000 pesos cada una, cuya estructura accionaria tendrá a Agustín Edward Osandón como el principal accionista con 1.054 acciones, es decir, el 42,16%. A Francisco Puelma con 642, o sea, un 25,68%. Guillermo Gibbs y compañía con 719, equivalentes a un 28,76%. Y, desaparecido ya Santos Osa, se distribuirán sus 1.696 acciones entre Edwards y Puelma, donde Gibbs tomará otras 804. Anotemos que en esas fechas la empresa podía utilizar terrenos fiscales bolivianos para sus instalaciones, pero sus derechos de explotación de salitre se habían reducido por un nuevo contrato con Bolivia, de modo que ya no eran sobre todo el litoral, sino en 176.000 kilómetros cuadrados en Salar del Carmen y 129.000 kilómetros cuadrados en Salina, o sea, unos 306.000 kilómetros cuadrados en total, con la concesión para construir un ferrocarril entre Salinas y el puerto, incluidos los ramales. De todas maneras, lo suficientemente colosales para desatar la voracidad de estos empresarios unidos. El historiador estadounidense John Mayo dirá que, y abro comillas, así es como Bolivia había permitido la creación de una compañía extranjera con amplios derechos, protegida por un tratado y cuya planta y yacimientos mineros eran más accesibles de Chile que desde el corazón de Bolivia. Virtualmente toda la mano de obra, además de los alimentos y capitales, venían desde Chile y sus oficinas principales estaban en Valparaíso. Cierre de comillas. El 29 de noviembre de 1873, el gobierno de Bolivia firma con la empresa un contrato de transacción
por la concesión de esos terrenos a cambio de una suma fija anual de 2.000 pesos anuales en calidad de patente por 15 años, o sea, hasta 1888. Este contrato debe recordarse porque será un elemento muy importante después. Para esa fecha, la empresa estaba a un paso de inaugurar el ferrocarril hasta Salar del Carmen, lo que al fin se hizo en diciembre de 1873, extendiéndolo después a la localidad de Salinas tras un largo pleito legal con, ojo esto, el grupo empresarial del estadounidense Enrique May, en lo que sería el primer encontronazo comercial entre ambos poderes. El incremento de capital demostraba la importancia de las faenas y lo lucrativas que resultaban, generando la presencia de la compañía salitrera en la zona, realizando un conjunto de obras de adelanto e incorporando avanzados métodos de procesamiento del salitre. Así, ya en 1871, por disposición de Bolivia, la zona litoral toma el nombre de Antofagasta y es reconocida como puerto principal a donde llega el guano de mejillones, cobre y plata de caracoles y, por supuesto, el salitre de la compañía. Pero la empresa no solo llevará progreso hacia el litoral boliviano, sino igualmente una población chilena que en el corto plazo se tornó mayoritaria. Según el censo de 1878, allí había 6.554 chilenos y 1.226 bolivianos de un total de 8.508 habitantes. El resto eran ingleses, franceses, argentinos, escoceses, españoles, peruanos, italianos, alemanes, austriacos, estadounidenses, etcétera, etcétera. Además, la totalidad de los mineros de la localidad interior de Caracoles provenía de Chile. Solo el pequeño puerto de Cobija al norte del puerto antofagastino y el pequeño pero importante pueblo de Calama al interior eran de población boliviana mayoritaria. Por su parte, en 1874 Bolivia instalará en Antofagasta la prefectura, policía y municipio del distrito, y en agosto de ese mismo año 74 la compañía quedaba en una situación comercial ventajosa al firmarse un segundo tratado de límites entre Chile y Bolivia. El primero, que ya sabe, fue en 1866, que en su importantísimo y fundamental artículo 4, por el cual se firmó, de lo cual hablaremos más adelante, le permitía exportar su salitre e importar herramientas o maquinarias libres de nuevos impuestos, colocándola en buena posición ante la competencia del salitre de la Tarapacá peruana. Es importante señalar que desde el Tratado de Límites de 1874, excepto por algunas contribuciones voluntarias, ningún impuesto afectaba a los ingresos de la empresa. Incluso algunos intentos de la municipalidad por cobrar patentes y derechos recibían el rechazo de los organismos estatales bolivianos de La Paz, basados en el respeto que se debía al tratado con Chile. Salvo el pago que fijó la transacción particular de 1873, la compañía no estaba obligada a ningún egreso por impuestos. Conforme a la ley, y siendo el gobierno de Bolivia el único autorizado a firmar los contratos con empresas o personas particulares en representación del Estado, debía dar a conocer y recibir los consentimientos de la Asamblea Legislativa o Congreso de todos los acuerdos que firmara. Eso se hizo bajo la presidencia de Tomás Frías en 1874, cumpliendo con esta ley al comunicar las condiciones de la concesión otorgada a la compañía de salitre ante el Congreso boliviano, quien postergó su discusión para el año 1877, fecha de la próxima asamblea, ya que las de 1875 y 1876 no pudieron llevarse a cabo por el golpe de estado del general Hilarión Daza, que desde entonces gobernaba el país. Tengo la convicción que las desfavorables condiciones económicas de Bolivia en febrero de 1878 tuvieron un rol relativamente importante en la discusión de la Asamblea Legislativa o Congreso Boliviano para imponer un impuesto de 10 centavos a la empresa antofagastina, que a la postre sería el detonante principal de la Guerra del Pacífico. La falta de recursos del fisco, agravado por la sequía que sometía a la población altiplánica al hambre y la miseria, entre otras dificultades, quizás fueron elementos expresivos en el instante de discutir ese impuesto de los 10 centavos por quintal de exportado. Ya lo dijimos en el video anterior, un quintal es alrededor de 46 kilos. Pero eso no fue todo ni suficiente.
ni tampoco puede deducirse que la preocupación de siquiera alguno de esos congresistas, quizás con alguna honrosa excepción que desconocemos, estuviera centrada en los sufrimientos del pueblo boliviano. Más bien fue un lamentable pretexto para encubrir una oscura maniobra económica y de lo cual la compañía tuvo tempranas noticias, que el administrador inglés en Antofagasta de la compañía de salitres, el eficiente George Hick, a quien en algún segundo le nació el seudónimo de Wark Hick, vale decir el guerrero Hick o guerra Hick, que George Hick le comunicó a Evaristo Sublet, gerente general de la empresa en Chile, informándole a Valparaíso que, comillas, por cartas privadas escritas desde La Paz, cierre comillas, el ex prefecto de Antofagasta y diputado nacional Francisco Buitrago, en conjunto con Abdón Zenén Ondarza, abogado, empresario minero y diputado por Cobija. Cobija era la zona donde estaba la compañía de salitre, vale decir, ese era el punto central o la ciudad o pueblo fundamental del departamento litoral. Habían propuesto aquel impuesto, vale decir, el diputado Francisco Buitrago, en conjunto con Abdón Zenén Ondarza, habían propuesto aquel impuesto de 10 centavos con la oposición de otro diputado, un joven ex empleado de la propia compañía, llamado Manuel Franklin Alvarado, y entonces diputado por Antofagasta y Mejillones, quien dijo, como argumento en la asamblea, que si le imponían ese impuesto a la compañía antofagastina, también debía aplicarse a las empresas que eran de propiedad del grupo MEIC y que en realidad estaban bajo control del gobierno peruano y que estaban ubicadas en la localidad del Toco. En el primer video sobre este tema, recuerden que hablé sobre ello. Al final, solo se aplicó a la compañía y el Congreso boliviano la aclamó, determinando el impuesto de los 10 centavos el 14 de febrero de 1878. Por cierto, estos antecedentes en general, vistos en mi primer programa sobre este tema, pero con extensión, pueden encontrarse en mi libro Orígenes, las causas de la Guerra del Pacífico, y que comenté también en mi anterior video sobre este tema. Pero, ¿qué había detrás de esa decisión de imponer una tributación de la empresa chilena? Anticipemos que en largas conversaciones, la empresa vio la mano del Perú haciendo gestiones en penumbra para proteger sus intereses en las salitreras del Toco. Incluso los socios de la casa británica Gibbs, observando lo que acontecía y hacia dónde se proyectaba el monopolio peruano de Tarapacá y que ya conocían de sobra, supuso que la injerencia del país nortino podría estar tras bambalinas en la imposición del impuesto. La casa Gibbs, por mano de su propietario, escribía desde Londres el 16 de abril de 1878, abro comillas, creemos que el peligro de que puedan continuarse violando los privilegios de la empresa aumentará en la misma proporción en que interesa a un gobierno vecino que así ocurra, cierre comillas, vecino de Chile y de Bolivia, por supuesto. Y aclara que tenía la información fidedigna de que el personaje boliviano Mariano Donato, ex ministro de Relaciones Exteriores, relacionado con la firma del Tratado de 1866, residente en Lima y entonces empleado del grupo MEIC, junto a un ingeniero alemán, que nuestra investigación nos llevó hasta Otto Harnicker, ambos eran agentes de MEIC, así los llama, llegados de Lima para resolver la cuestión del tema Toco y que habían repartido algún generoso dinero entre los diputados para volcar la votación en favor del impuesto. Por lo demás, en algún periodo documentado de 1879, veremos a Otto Harnicker recogiendo información en Valparaíso y Santiago bajo la estrecha vigilancia de la inteligencia chilena, cuando ya estaba en pleno curso la Guerra del Pacífico. Pero, ¿qué eran las salitreras de El Toco y qué tenían que ver con el Perú? Llegó el momento de explicar el factor Toco. Comencemos por indicar que en medio de una gran crisis económica en mayo de 1875, el presidente peruano Manuel Pardo dicta una ley llamada del estanco, o si se quiere, de nacionalización del salitre, con la cual expropia de singular manera las compañías mineras de Tarapacá.
medida que, apuntando en el inicio al objetivo central de monopolizar la producción y comercialización del salitre, abono mineral más barato y eficiente, para proteger el ya en declive guano con costos que eran más altos y explotación deficiente que, sin embargo, seguía teniendo una amplia cantidad en los islotes e islas de la costa peruana. En los hechos, implicaba el control sobre el conjunto de la exportación salitrera hacia el mundo, lo que resultaba imposible con la competencia que representaban los nitratos de la empresa de Antofagasta. Aclaremos que entre 1870 y 1871 se descubrieron yacimientos de salitre en el Toco, al interior del distrito de Tocopilla, en el margen izquierdo del río Loa, territorio de Antofagasta o del llamado Departamento Litoral de Bolivia, hacia el área norte de los terrenos en explotación por la Compañía Chilena de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, y una de las dos zonas más importantes para la extracción de salitre boliviano que, al comienzo, son concesionados a varios empresarios. En 1875, el gobierno boliviano, con la petición del Perú, mantenía algunas concesiones de pequeñas salitreras en el Toco que estaban siendo explotadas en esas fechas, pero declara varias otras en despueble, o sea, abandonadas, sin trabajar o sin explotar, disponiendo su recuperación para el Estado de Bolivia. Es decir, anula las concesiones de salitreros que tenían esos terrenos del Toco abandonados o en condiciones de despueble. Entonces, a la fecha de la declaración del presidente Pardo del Estanco y su monopolio, el 28 de mayo de 1875, que estaba administrado por una alianza de bancos limeños llamada Delegación de Bancos, la única competencia comprometedora y económicamente hablando más peligrosa para el salitre de Tarapacá se refería a la Compañía de Salitre de Antofagasta. Así, respaldado en septiembre de 1875 con el decreto boliviano de despueble y recuperación de los terrenos salitrales al Estado boliviano que hemos mencionado, y representando esta licitación la cesión de terrenos salitreros bolivianos, aunque la ley no lo autorizara, surgió la férrea decisión peruana de defender el monopolio internacional postulando a su adjudicación. En esas circunstancias, el gobierno del Perú se propuso adquirir las pertenencias del Toco que, repetimos, aunque la ley peruana lo prohibía por estar ubicadas en territorio extranjero fuera de Tarapacá, podían servir para dictar los precios internacionales del salitre y, por tanto, regular la competencia con la industria de Antofagasta. La idea era no tener la competencia de las salitreras del Toco, para lo cual solicitó, abro comillas aquí, solicitó su arrendamiento al gobierno boliviano. Cierre de comillas. El paso equivalía a, imprudentemente, poner cara a cara, uno contiguo y fronterizo del otro, al poder monopólico del Perú con el poder económico y político de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, ambos de proyección mundial. Aunque las discusiones de esa época parecían no ser tan complejas y aparentaban no considerar los alcances planetarios y las eventuales consecuencias internacionales más sutiles y superiores, las características propias de lo que se da en la geopolítica y en la geoeconomía, en realidad lo que hizo el Perú fue progresar hacia el sur, amenazando no solo los intereses de la empresa chilena, sino también los intereses geopolíticos y geoeconómicos del propio Chile. Para Chile, visión portaliana de por medio, con la experiencia de la guerra contra la Confederación y atenazado por Argentina con el asunto de la Patagonia, la cuestión trascendía los intereses de la compañía que, aunque también importaban, considerando la profusa lista de accionistas de esta, entre la élite santiaguina, de los cuales no pocos políticos destacados e influyentes, estaba el asunto geopolítico. No quería y percibía que ante sus diferencias con los argentinos, tampoco podía aceptar el desafío boliviano, los arrestos peruanos y la arrogancia de los trasandinos. ¿Cómo lo hizo el Perú si la ley peruana no lo permitía? El 13 de enero de 1876, el régimen boliviano decreta la licitación del arriendo de las salitreras del Toco, presentándose dos participantes: el estadounidense John Gregory May, hermano de Henry o Enrique May,
y el reconocidísimo industrial brasileño salitrero Pedro López Gama. La propuesta de Juan Gregorio Meig fue arrendar por 20 años todas las salitreras de propiedad del gobierno existentes en el departamento litoral, como también, y esto es fundamental, las que en adelante pudieran declararse en despueble o declararse abandonadas, y que asimismo, comillas, quedaba autorizado para ceder o traspasar sus derechos a una o más personas o compañías nacionales o extranjeras, cierre de comillas. Este punto es tremendamente importante. Sí significaba, en resumidas cuentas, que si alguna de las empresas, alguno de las concesiones salitreras caían despueble, quedaba automáticamente en manos de Juan Gregorio Meig, pero más importante, como lo veremos luego, quedaba en manos del gobierno peruano. Bueno, como sea, el 20 de marzo fue aceptada en La Paz la propuesta de John Gregory Meig. Esta transacción tenía al estadounidense como mandatario privado o agente encubierto del gobierno peruano, que así resolvía el problema de la ilegalidad. Si no podían por sí mismos, pues nombrar a un tercero, un agente confidencial. Después, Meig, John Gregory, compró una serie de establecimientos a otros industriales que las mantenían adjudicadas como concesión. Por ejemplo, el 24 de marzo de 1876, las empresas Unión del Toco y Compañía Salitrera del Loa, de otros empresarios, que junto a los terrenos arrendados a Bolivia, a los que ya les habían dado como concesión, los transferirá al gobierno del Perú el 12 de junio de 1876 por un valor de 494.000 pesos chilenos. El 4 de julio, Meig asume como contratista en la explotación de las salitreras obtenidas en el Toco por cuenta del Estado peruano y compra el 13 de agosto de 1878 al alemán que ya mencionamos, a Otto Harnecker, las oficinas Unión y el establecimiento Duendes. Y el 17 de agosto, la salitrera del empresario Leonardo Dolabaratz. Ese mismo mes, esas salitreras son traspasadas por Gregory Meig al gobierno peruano. En definitiva, todas las pertenencias salitreras entre el río Loa y Tocopilla, adjudicadas por Gregory Meig, fueron transferidas al Perú, pagando la delegación de bancos de Lima, que era la responsable del monopolio, certificados salitreros por un total de 531.000 soles, moneda peruana. En Lima, el 31 de junio de 1877, Gregory Meig y Otto Harnecker, vean aquella sociedad, forman una sociedad industrial llamada Compañía Elaboradora del Toco, con duración de 10 años, prorrogables a los 20, para, como dice el contrato de Meig con el gobierno peruano, la explotación de 2.000 quintales de salitre de las salitreras y entregar al gobierno peruano o a la delegación de las bancas asociadas en virtud del contrato con esta, por lo cual recibirán 200.000 pesos. Así, desde el 4 de julio de 1877, el Toco comienza a ser administrado y explotado para beneficio del Estado peruano y del conglomerado industrial y financiero del empresario yanqui Gregory Meig, hermano de Henry Meig. Entiendo que esto se complica y suele ser una especie de redo enramado que no es fácil de asimilar. Si me han venido siguiendo con atención, empezarán a conectar el asunto del Toco y el monopolio peruano con el impuesto de los 10 centavos. Y es que el 8 de agosto de 1874 se firma un tratado de límites entre Chile y Bolivia, en el que se ratifica el límite territorial ya fijado en un tratado de 1866 en el paralelo 24, y que incluye el artículo 4 diciendo que los derechos de exportación, tal vez el artículo más importante del tratado, aparte de los dos límites, este artículo decía que los derechos de exportación sobre los minerales explotados en la zona entre el paralelo 23 y 24 no excederán la cuota que actualmente se cobra, y que las personas, industria y capitales chilenos no quedaban sujetos a ninguna contribución de cualquier clase que fuere por el término de 25 años. Cuando hablamos de que ya estaba fijado el paralelo 24,
significa que ya no había más reclamaciones, ya estaba determinado en el Tratado de 1866. El problema del límite estaba resuelto. Esa parte del territorio del paralelo 24 hacia el norte y hasta el río Loa correspondería a plenitud de soberanía a Bolivia en razón de 25 años. Sin embargo, el 14 de febrero de 1878, la Asamblea Nacional o Congreso de Bolivia dispone el decreto del impuesto de los 10 centavos sobre el salitre exportado por la Compañía de Salitres de Antofagasta, decreto firmado por el presidente Hilarión Daza, que se considera el principal origen de la Guerra del Pacífico, o digamos el origen detonante. Rápidamente la empresa acudió a los tribunales bolivianos y protestó ante las autoridades de Chile, haciendo ver que el decreto violaba el Tratado de 1874 en su artículo 4, logrando que Bolivia congelara momentáneamente el cobro de impuestos. El 2 de julio de 1878 fue presentado el reclamo oficial a través del encargado de negocios de Chile en Bolivia, Pedro Nolasco Videla, exigiendo la derogación de la ley del impuesto sin recibir alguna respuesta del gobierno boliviano. El 8 de noviembre insiste el ministro chileno de Relaciones Exteriores Alejandro Fierro, enviando a La Paz una carta donde dice que de cobrarse el impuesto a la compañía se consideraría derogado el Tratado de 1874. Esta vez hubo una respuesta. En esa respuesta el gobierno boliviano dice que la ley del impuesto afectaba a un contrato privado y que si la empresa estimaba atropellados sus derechos debía apelar ante la Corte de Justicia y que el problema no estaba sujeto a discusión diplomática. Junto con estas explicaciones, el 18 de diciembre se ordena al prefecto de Cobija que proceda a aplicar las medidas para ejecutar la ley. En aquel momento, Nolasco Videla envía otra nota al canciller boliviano Martín Lanza en la cual se expresa que, agotados estos medios y en presencia del oficio de vuestra excelencia, eso está entre comillas, y lo que sigue también, cumplo con el solemne y doloroso deber de declarar a nombre de mi gobierno que la ejecución de la ley que grava con un impuesto a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta importa la ruptura del Tratado de Límites de 6 de agosto de 1874, hoy vigente entre Chile y Bolivia, y que las consecuencias de esta declaración serán de la exclusiva responsabilidad de Bolivia. Cierro ahí las comillas. Incluso para presionar a Bolivia, el gobierno de Chile, bajo lo que yo denomino la política de los blindados, en paralelo a lo que son la política de las torpederas, como método de presión, el 2 de enero de 1879 el gobierno de Chile envía al blindado Blanco Encalada con rumbo a Antofagasta. Pero el régimen boliviano insiste en su posición. Incluso el 11 de enero, el prefecto de Antofagasta ordena el arresto del administrador de la compañía de Higgs, de George Higgs, y el embargo de sus bienes hasta cubrir el valor, ojo, de 90.848 correspondientes a la deuda acumulada por el impuesto en pago. Siempre se suele decir que lo que estaba haciendo era embargar las propiedades de la compañía y toda su producción. Cuidado, el embargo se refiere solo al valor correspondiente a la deuda acumulada, a esos 90.848 pesos. El 20 de enero y el 5 de febrero de 1879, por encargo del gobierno chileno, el diplomático de Chile, Nolasco Videla, tras pedir por 2 veces el arbitraje extranjero, 2 veces lo pide, explica las condiciones para reanudar, comillas, las negociaciones interrumpidas, indicando que si Bolivia insistía en sus medidas, las consecuencias eran previsibles. Sin eufemismo, el diplomático hacía presente la gravedad del problema. Alguien diría que ese es un método que conocemos también en la actualidad, vale decir, la realpolitik. Tú eres más débil, yo te puedo presionar para que tú hagas lo que yo espero que tú hagas. Pero habrá un hecho que cambiará todo este asunto. El 1 de febrero de 1879, Bolivia suspende la ley del impuesto de los 10 centavos. Ok, la suspende, forma definitiva. Pero en el mismo decreto también anula el contrato de concesión otorgado a la Compañía Salitrera de Antofagasta. Con esta medida,
el Estado boliviano recuperaba los terrenos que explotaba la empresa chilena en Antofagasta, pero también por ley pasaban al grupo de MEIG y con eso al Estado peruano en su monopolio. Ante la anulación del contrato de concesión, Nolasco Videla, informado recién el 6 de enero, aunque la ley es de 1 de febrero, sin embargo, a él le informan recién el 6 de febrero y diría que él se informa a través de la prensa, por lo que lo obliga a pedir explicaciones al gobierno y el gobierno le ratifica oficialmente el 6 de febrero. En todo caso, ese 6 de febrero, apenas él es comunicado, ante la anulación del contrato de concesión, Nolasco Videla envía una nota con carácter de ultimátum el mismo día 6 de febrero, expresando que, roto el tratado de agosto de 1874, he abierto comillas, porque Bolivia no ha dado cumplimiento a las obligaciones en él estipuladas, renacen para Chile los derechos que legítimamente hacía valer antes del tratado de 1866 sobre el territorio a que ese tratado se refiere. A la comunicación del representante chileno a La Moneda, donde indica la medida boliviana de anulación del contrato, telegrama que llega a Chile al mediodía del 11 de febrero, el gobierno le responde que ese anuncio es un nuevo agravio, ordenándole retirarse de La Paz inmediatamente. Es que si el impuesto vulneraba el tratado, la rescisión del contrato era mucho más grave para los inversionistas y autoridades chilenas, puesto que eliminaba de una vez los intereses de la empresa en el territorio boliviano. El decreto enfrentaba a la empresa ante el mayor de los desafíos, sostener su existencia. Ese mismo día 11 de febrero, luego de un consejo ministerial, aproximadamente mediodía, el gobierno de Chile, bueno, la decisión fue como a las 2 de la tarde, pero ya al mediodía sabían lo que había sucedido en La Paz. Y por tanto el gobierno dispone ese 11 de febrero el zarpe inmediato del blindado Cochrane y la corbeta O'Higgins, que estaban en el puerto de Caldera con destino a Antofagasta. Y el 14 de febrero esa ciudad desocupada, es invadida y ocupada. El 1 de marzo, más de una quincena después, el gobierno de Bolivia decreta el estado de guerra con Chile. Por su parte, luego de las negociaciones de los enviados especiales del gobierno peruano en Santiago, José Antonio de la Valle, y en La Paz, que fue don José Luis Quiñones, ofreciendo la mediación de Lima en el conflicto, sale a la luz el asunto del Tratado Secreto de Alianza de Bolivia y el Perú, en el que además Chile pide que entonces, puesto que tiene un tratado con Bolivia de esas características, debiera ser neutral si lo que pretende es ofrecer la mediación. Esto es rechazado, es dilatado. Perú no lo discute profundamente. Y el 5 de abril, en definitiva, Chile declara la guerra a ambos países. Si te ha gustado el video, por favor, dale pulgar arriba. Suscríbete a mi canal, Fabián Berríos Villalón, y dale la campanita para que recibas más videos como este. Deja tu comentario abajo para dar tu opinión o proponerme temas y compártelo con tus redes sociales, amigos y grupos interesados. Mis agradecimientos a quienes ven mis videos y que se suscriben a mi canal, ya que gracias a ustedes se hace posible la existencia de este canal donde difundimos la historia a diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y combatimos leyendas. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.